oración recordando las peticiones, algunas conocidas, las obras. Darle gracias a Dios por las oraciones contestadas, porque Amén. Dios nos ha provisto bendición, también ha dado respuesta a la oración. Hemos podido estar en Monterrey, Casanare, y hemos podido regresar con bien, paz y seguridad. A la tutoría, de Doctrina 1, ¿hay alguien de Doctrina 1? Parece que no. Entonces vamos a Doctrina 2, vamos a la lección número 30 y... Estuvimos el miércoles inmediatamente anterior, las lecciones 37, 38. Nos corresponde hoy la lección 39 y 40, recepción, expulsión y registro de miembros. La parte de la membresía ya se había estudiado en el inicio de esta materia, las primeras lecciones. Sabemos que hay criatura de Dios, hijos de Dios, por el arrepentimiento de nuestros pecados, la fe en Cristo, e hijos de Dios añadidos como miembros a la iglesia del Señor. Es muy importante ver que pues, hay enseñanzas que desconocen la membresía en una iglesia del Señor Jesucristo. Hechos 2, 40 al 42, a los que recibieron su palabra fueron añadidos. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. En Romanos capítulo 12 también habla de que somos miembros los unos de los otros. En 1 Corintios 12 habla de que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Sí, los que creen en la iglesia universal, pues creen que toda persona que recibe a Cristo, pues inmediatamente queda como miembro o miembro de la iglesia, y utilizan el pasaje donde dice que Cristo murió por su iglesia. Él sí murió por su iglesia para que pues, los hijos de Dios se añadieran a ella. Pero no está hablando ahí, está hablando de que los salvos llegamos a ser miembros de la iglesia. Hay salvos que no son miembros de la iglesia. En la misma Biblia está el caso de la mujer samaritana, el caso de Zaqueo, de María Magdalena. Inicialmente la madre, en la parte humana del Señor Jesucristo, María, pues no estuvo en plena comunión con el Señor y con su iglesia, pero ya en Hechos capítulo 1 hizo parte de los 120. Sabemos que de los 12 quedaron 11, de los 12 apóstoles quedaron 11, porque Judas, al verse frustrado en sus intereses terrenales exclusivamente, pues quitó la vida física y procedió entonces el Señor a decir a la iglesia que no se fueran de Jerusalén. Allí habían 120 luego, y de esos 120 se multiplicaron después del bautismo con el Espíritu Santo a 3,000 aproximadamente, y luego así fue aumentando. Es muy importante reconocer esto. La iglesia recibe miembros, la iglesia separa miembros cuando se amerita que haya necesidad de hacerlo. Y por eso pues la iglesia frecuentemente hace énfasis en esto. Hay personas que se separan de la iglesia porque nunca más vuelven, no se comunican, pierden comunión con Dios a través de la iglesia. Entonces es supremamente importante eso. El pasaje por excelencia aparece ahí en 1 Corintios 5, cuando un joven convivía sexualmente con su propia madrastra y pues la iglesia no estaba haciendo nada para recordarle que estaba en pecado. Entonces, por eso es supremamente importante reconocer que la iglesia debe ejercer la autoridad. Obviamente esa autoridad de recibir, pues se supedita al bautismo,
o al traslado, o en un caso extremo, a un caso de testimonio donde se le explica a la persona la sana doctrina, y si la persona afirma que en su iglesia original pues se practicaba la sana doctrina y se cumple el requisito del bautismo, pues muy excepcionalmente se recibe a alguien por testimonio. Recibir, expulsar o separar, ¿sí? Normalmente se usa la palabra expulsar o separar, pero también se puede llegar a restaurar. El propósito de la disciplina no es otro que el amor, ayudar a que la persona se restaure para que se vincule nuevamente a la iglesia del Señor Jesucristo. Es muy importante la membresía en una iglesia del Señor. Yo lo que quiero hacer énfasis ahí en 1 Corintios capítulo 5, cuando pues conocemos la situación, había una enorme dificultad. Pastor, ahí valdría una pregunta con relación a la membresía. Sí, señor. Hoy día, pues, no sé, pasa en muchas iglesias y aún en las nuestras, que muchos hermanos dejan de asistir o asisten esporádicamente, van una vez al año, 2 veces al año. Entonces, cada que es bueno que la iglesia, hablando de pues, el trabajo, como usted lo decía, prácticamente restaurar a la persona, ¿sí? Con amor. Pero es para que la persona entienda, hay muchas circunstancias, ¿sí? Pero la pregunta central es cada que la iglesia debe, en cada reunión, cada que debe hacer como esa lista de miembros que estén activos, para comunicarle obviamente con todo un proceso al hermano de restauración, eh, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, en cada reunión de negocios. Normalmente en cada iglesia se decide. Aquí pues que normalmente hacemos es que durante un periodo, por ejemplo en un año, que normalmente se da es que cada año se debe actualizar el registro de miembros. Ajá. La iglesia lo decide. Hay iglesias que lo hacen semestralmente, hay iglesias que lo hacen anualmente, hay iglesias que lo hacen cada 5 años, hay iglesias que lo hacen durante periodos de tiempo muchísimo más largos. Entonces, pues lo que se ve claramente es que la iglesia debe. 1 Corintios 5, del 1 al 5, por ejemplo, dice el verso 5 dice el tal, o sea, la persona que no había querido arrepentirse de su fornicación. La vida sexual dentro del matrimonio pues trae bendición. Fuera del matrimonio causa daño, destrucción, perjuicio. Entonces, este joven que estaba conviviendo sexualmente con su propia madrastra, pues no había sido separado de la membresía, era miembro de la iglesia. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, se ha separado. Eso significa evidentemente que la iglesia necesitaba disciplinarlo, separarlo. Uh-huh. Pues, obviamente después de haberlo exhortado, de haberle invitado a que se apartara. Todo el proceso de restauración. Sí. Si ya la Ya persona insiste, sí, hermano. sí, tomando solamente el caso de la inasistencia. Eh, Tomando el solo caso de la inasistencia, porque hay, hermano, hoy día hay una, ¿cómo decirlo? Un cristianismo muy light, no hay persecución, no hay nada, entonces, si quiere el hermano va, si quiere no va, entonces como que no hay un grado de responsabilidad o una seriedad frente a la parte espiritual. Y eso es lo que se debe, pues, notar, ¿no? O se le debe enseñar a la persona, la responsabilidad que tiene con él mismo y con la iglesia. Sí.
Sí, la persona que se bautiza pues se añade a la iglesia y sí, se le va enseñando paulatinamente en la escuela dominical, sobre todo con el testimonio, ¿sí? Que la persona pues se ha añadido a una iglesia del Señor Jesucristo y que tiene ese compromiso voluntario, pero al fin y al cabo compromiso. Si ya la persona deja de asistir, pues se le exhorta, se le dice que puede ser separada por inasistencia y se le da un tiempo prudencial, ¿sí? Lo que normalmente sucede es que la gente no vuelve, no se comunica, ellos mismos se separan de la membresía de la iglesia, ¿sí? Ahora Claro, es supremamente importante lo que dice aquí, el tal se ha entregado a Satanás. Algunos toman eso como pérdida de la salvación, ¿sí? Pero no está diciendo eso, dice para destrucción de la carne. Destrucción de la carne indica una disciplina, un sufrimiento, ¿sí? sí, la disciplina que ejerce el Señor sobre el creyente. Sí, o sea, lo quita de la jurisdicción de la iglesia y lo coloca bajo la jurisdicción del mundo, Ujú. ¿sí? El dominio de Satanás es el mundo. Primera de Juan Sí. 5, 19, leámoslo por favor. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Si alguien lo puede ayudar a leer mejor. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Eso, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces hay una relación especial con Dios a través de la iglesia, ¿sí? Es similar al hijo, mientras está en el hogar paterno, pues está en el hogar paterno, tiene cierta protección, cierto respaldo, se está entrenando para afrontar ya la vida autónomamente, independientemente del hogar. Nosotros aquí nos estamos entrenando para afrontar el mundo en la iglesia y obviamente también para la vida celestial. Sí, es una vida de total santidad. Entonces, es eso. La membresía en la iglesia es supremamente importante. Mm. Mi mamá se tiene que quitar el paraguas, que ya mañana se lo va a quitar. No, bueno, ahorita hablamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre eso, por favor? No, queda claro de que la autoridad como la actualización de miembros se lo hace la iglesia y depende de la iglesia cada qué tiempo lo puede hacer. Sí, cuando la iglesia necesita separar un miembro, pues sí, eso es muy doloroso, ¿no? Insisto mucho en que es normalmente la gente la que cuando se rinde al mundo o a la carne o a Satanás, pues ellos mismos se separan, ¿no? Y ahí, aquí por ejemplo en la iglesia hay casos de hermanos que han estado separados por años. Y No se le vuelven. debe tratar como enemigo, no se le debe tratar como una persona de otra categoría, sino simplemente eh, se le debe ayudar a que la persona se restaure, ¿no? Sí, La mejor manera, pues, es exhortándole, no es menospreciándole ni atacándole de una manera desmedida, ofensiva o rechazándole y no manifestándole el amor. El texto que usa ahí el libro es importante, Romanos 14:1, recibir al débil en la fe, ujú, ¿sí? Personas que son débiles, o hay épocas en que uno se debilita, o hay asuntos en los que uno es débil. Entonces, pues Dios usa la palabra, usa la oración, usa el poder de su Santo Espíritu para ayudarnos a fortalecernos, ¿no? Es bien particular el caso de cuando hay que disciplinar a un misionero porque se ha desviado. Hay que recordar que las ofensas son personales, cuando las personas no quieren vivir en paz con los demás, pues no se quiere vivir en paz con Dios.
Si uno quiere vivir en paz con Dios, pues vive en paz con todo el mundo, con uno mismo. Luego están las ofensas públicas que pasan por pecados públicos, borracheras, celebraciones pecaminosas, vicios, fornicación, escándalos, ¿sí? Situaciones de esas que pues la iglesia pues a veces tiene que ejercer disciplina, pero obviamente y siempre hay que cumplir un proceso, ¿no? Un proceso. Y por último, pues está la situación de las ofensas doctrinales. Cuando un hermano pues insiste en una herejía, o cuando un misionero insiste en una herejía, o cuando un pastor insiste en una herejía, pues es apenas obvio que después de las correspondientes amonestaciones que enseña la palabra de Dios, hay que separar. Entonces, las lecciones 39, 40. Mañana no, eso está muy fresco. ¿Cuánto? Por ahí pasado mañana. Mañana no, que está fresquito, hasta ahora. 41, en el 41 pues se habla de la restauración que ha sufrido la persona que está en disciplina, ¿sí? Pero es muy importante la autoridad de la iglesia. Nunca se debe desconocer la autoridad de la iglesia. La iglesia tiene la autoridad de predicar el evangelio, bautizar, servir la cena del Señor, enseñar la sana doctrina, ¿sí? Administrar los recursos, y también tiene la autoridad de recibir a los miembros. Sí, cada iglesia local. Ahí hace bastante énfasis en que pues, las iglesias, en cierto modo, podemos y debemos asociarnos, pero pues no es que unas iglesias o unos pastores tengan jerarquías sobre otras. Las iglesias se asociaban, pero no ejercían jerarquías, dominio las unas sobre las otras. Cuando una iglesia necesita ayuda, pues se ayuda. Pero una cosa es ayudar y otra cosa es intervenir desmedidamente. Entonces, en esas lecciones se habla ahí de lo que es la disciplina de la iglesia. Está la lección 42, disciplina formativa, disciplina correctiva. ¿Sí? Se hace una diferenciación. Y pues se hace bastante énfasis en las clases de ofensas. Casi siempre las personas se rehúsan a arreglar sus ofensas con los demás. Y no quieren recurrir al procedimiento bíblico, sino lo que hacen es irse. Empezar la murmuración, buscar otros hermanos, tratar de apoyarse en otros hermanos en vez de hacer lo que la Biblia dice. Entonces proclaman las situaciones y no las arreglan. Es como si uno está enfermo y empieza a decirle a todo el mundo que está enfermo, pero no va al médico, ni se aplica la medicina. Pues no es igual, pero es similar. La solución está en arreglar las ofensas. La solución no está en divulgar las ofensas a otras personas que no tienen posibilidad o autoridad de hacerlo. ¿Sí? Cuando hay una ofensa personal y no se quiere arreglar con la persona, valga la redundancia, pues se recurre a otros 2 o 3, dice la Biblia. Si no, pues a la iglesia. Esa es la manera de proceder. O en las ofensas públicas también. O en las doctrinales. Dios da un procedimiento para arreglar cada una de esas ofensas. Y uno ve que en la ley humana hoy en día se recogen muchos de esos principios. Hay procesos de conciliación, de negociación, en fin. ¿Cómo ves? Muy bien. Listos. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta?
estos comentarios corresponden a esas lecciones, hasta la lección, desde la lección 39, 40, 41, 42, 40, 41. Hasta la 41. Muy bien. ¿Este corte iría hasta qué lección? Porque serían 26 lecciones, 26 hasta la primera fue hasta la 34, entonces este iría hasta la 42. Ya le digo. Dame un segundo. Parece que en la vida terrenal, en las otras áreas, es muy similar. Uno recibe primero las instrucciones, o sea, las enseñanzas, luego la dirección, luego la corrección, ¿sí? Todo Sí. eso se le da la oportunidad primero a uno, o sea, uno se autodisciplina, o lo disciplina la familia, o lo disciplina la sociedad, que ya es muy diferente la disciplina de la sociedad, ¿sí? Y en el caso espiritual, la iglesia, ¿sí? En todas partes uno vive sujeto a la disciplina. Uno quiere caminar como peatón en una ciudad de estas, tiene que ejercer cierta disciplina, porque de lo contrario está expuesto a un accidente de tránsito gravísimo. Claro, Los accidentes suceden por falta de disciplina, de ser prudentes, por falta de prudencia. Son ejemplos, lo mismo la Biblia le enseña a uno a ser prudente. Pero si uno no se autodisciplina, entonces Dios tiene que ejercer disciplina. Obvio, Dios da recursos, está el Espíritu de Dios, está la palabra, está la conciencia. Porque de lo contrario, pues lo que hay es destrucción. Muy bien. Entonces iríamos hasta la 42. 43. 43. 43. Sí. Ahí se hace énfasis, perdón, en las metas a conseguir por medio de la disciplina. ¿Sí? La gloria de Dios, la pureza de las iglesias, el bien espiritual del que es disciplinado. ¿Sí? Por eso aquí se insiste mucho en la oración. ¿Sí? Que no deben ser asuntos, no se debe disciplinar por asuntos personales exclusivamente. Y ojalá haya unanimidad. Una iglesia, cuando tiene que ejercer disciplina, aquí cuando la iglesia ha tenido que separar miembros, es muy traumático, porque pues es como un padre disciplinando al hijo. Pues, es doloroso, pero hay que hacerlo. claro. Y sí, hay que hacerlo con amor, y sí, hay que buscar restauración. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, perdón, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ajá. Las actitudes son muy importantes. Porque en la iglesia hay tendencias a menospreciar a las personas. Todos estamos en la misma condición. Y ahí pues se hace, en el video se hace bastante énfasis ampliando los conceptos de eso. Ahí en Gálatas dice claramente, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Sobrellevad los unos las cargas a los otros. Cumplid así la ley de Cristo, que es la ley del amor. Pastor, ¿me Sí, escucha? sí, lo escuchamos, hermano. Gracias, pastor. Hablando de ese tema y preguntando específicamente por el caso de Judas Iscariote, entonces él
realmente habrá sido hijo de Dios agregado a la iglesia, o él qué fue, o él no, o él fue criatura. Una criatura de Dios añadida a la iglesia nominalmente, Sí, ¿sí? Como de nombre, mejor dicho, nominalmente significa miembro de nombre, ¿sí? Inclusive terrenalmente hay ejemplos, hay instituciones que tienen miembros de nombre, ¿sí? Pero no es más, ¿sí? Él fue una criatura de Dios que tuvo la oportunidad de superar su codicia, porque pues lo llevó a la condenación fue su codicia, engañó a sí mismo. Él esperaba que Cristo fuera un gobernante humano para que lo pusieran en un alto cargo y tener pues una altísima autoridad, ¿sí? Pero pues nunca se arrepintió, nunca creyó que Cristo era Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Después sintió remordimiento, pero no se arrepintió, ¿sí? Entonces, pues llegó a un estado extremo. Fue miembro, pero de número, de nombre nomás y de número. No fue miembro real, ¿sí? sí, señor. La enseñanza de la parábola de las cizañas es clara, ¿no? La cizaña hay que dejarla crecer al lado del trigo, ¿sí? Porque, pues muchas personas son simpatizantes del Evangelio, les gusta el Evangelio, pero no hay arrepentimiento. Sí, no hay arrepentimiento. Entonces, pues en ese orden de ideas es una realidad. Sí. La esperanza de Judas era el liderazgo político, terrenal del Señor Jesucristo. Un ejemplo de que pues, los sistemas políticos pueden en cierto modo administrar ciertos recursos y cuando lo hacen con cierta sabiduría, pues pueden beneficiar a las personas. Pero nunca pueden reemplazar al Dios vivo y verdadero para traer bendición, ¿sí? Pueden traer cierta, digamos, satisfacción de derechos en las personas, pero no pueden ofrecer una dicha, ¿sí? Eso es lo que sucede con algunos de los sistemas políticos que o líderes políticos que son endiosados por las personas, porque colocan la confianza en que son esas personas o esos sistemas los que le van a proveer bendición cuando es el Dios vivo y verdadero el que realmente puede proveer esa bendición. Gracias, pastor. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta sobre esto antes de pasar a la otra materia? No, está claro. Bueno, bibliología entonces. En bibliología, ¿tomamos bibliología o tomamos análisis?